Hola a todos, muchísimas gracias por la introducción. Primero de todo, muchas gracias a EAFIT por extenderme esta amable invitación y gracias también a la Gobernación de Antioquia y al Club de Prensa. Es un verdadero placer estar hoy con todos ustedes. Mi nombre es Lidia Cano Pecharromán, soy asesora legal y analítica de políticas climáticas y actualmente investigo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde realizo mi doctorado. Mi trayectoria profesional se ha centrado en trabajar con gobiernos y con organizaciones internacionales en la intersección entre el cambio climático, la explotación de recursos naturales y la gestión de los conflictos que surgen en estos ámbitos. Y de esto es de lo que me gustaría hablarles hoy a través de la siguiente diapositiva. En concreto, una de mis actuales líneas de trabajo, podemos pasar a la siguiente diapositiva, se centra en explorar de qué manera diferentes paradigmas de gobernanza pueden ayudarnos a innovar y a prepararnos de manera más efectiva para prevenir y mitigar las consecuencias de futuros eventos climáticos extremos. Como ya nos han contado hoy Camilo y Nati, necesitamos estar preparados para los cambios climáticos que van a llegar, incluso a pesar de los esfuerzos que se están realizando para que estos sean menos severos. En concreto, yo me centro en cómo nos podemos preparar mejor para las sequías y las inundaciones. Lo que les expondré hoy, por tanto, pues trata de abordar cómo se está mirando actualmente, en concreto a los derechos de la naturaleza, como una puerta hacia un cambio de paradigma de gobernanza que puede o que tiene el potencial de ayudarnos en la planificación para estas emergencias climáticas de una manera más efectiva, ya que, como estamos viendo, el paradigma actual no nos está permitiendo la adaptación y la mitigación de los eventos climáticos de la manera que nos gustaría. A través de la foto en la siguiente diapositiva, querría comenzar con una historia. Esta historia quiero que sea ilustrativa de lo que va a venir a continuación. Existe un río que es de gran valor tanto social como ecológico en el norte de California. De este río se nutre, por un lado, la agricultura, una industria muy importante en este estado, además de las poblaciones cercanas y otras industrias que han florecido a lo largo de este río. Poco a poco, la zona se ha ido desarrollando mucho. Con el cambio climático aún más, dado que vivir en el norte se ha hecho más y más atractivo. Esto ha hecho que las ciudades alrededor de este río se hagan más grandes, las comunidades han ido creciendo, la explotación agrícola además se ha hecho más intensiva, no solo porque estas poblaciones crecen, sino porque de esta zona se exportan productos a otros lugares. Cada año, por tanto, el caudal del río ha debido servir más propósitos. Y esto se ha empeorado aún más por el hecho de que las sequías en la zona se han hecho más frecuentes. Con la sequía, a los niveles bajos de agua, se unía también la contaminación de la misma, porque como comentaba a continuación, más industrias necesitaban crecer alrededor para también poder servir, ¿no?, a las poblaciones que estaban en la zona. Esta contaminación ponía también en riesgo los ecosistemas del río y especialmente especies protegidas, como algunas especies de salmón únicas en esa zona que allí habitan, y también otros ecosistemas dependientes del río. Pero además esto ponía en peligro a empresas que dependían del río como fuente primordial, como criaderos de peces en la zona. Y lo que es aún más serio, la resiliencia de la zona y las líneas de defensa contra otros desastres climáticos, como los grandes incendios que habían arrasado ya la zona durante varias ocasiones,
se ven disminuidos por la disminución del caudal de agua. Cuando la situación mejora después, al final de una sequía, y en preparación para la siguiente época de sequía que inevitablemente llegará, la comunidad necesita plantearse qué hacer. ¿Cómo afrontamos la siguiente sequía? Claramente, la regulación actual no está funcionando. No ha servido para prevenir algunos de estos problemas, no ha servido para responder a esta emergencia de la que ninguno de los usuarios del río ha salido ileso. Las compañías, por un lado, que dependían del río, han visto sus ingresos disminuidos. La población ve que la polución acuática se incrementa, los ecosistemas se ven dañados, se observa la disminución de algunas de estas especies protegidas. Entonces, ¿cómo debemos tomar decisiones sobre el manejo del agua y sobre el manejo de este río antes o en preparación a la siguiente sequía? ¿Debe ser el gobierno el encargado de hacer cumplir ciertos estándares como hasta ahora? ¿O debemos buscar otras herramientas que puedan apoyar y otros paradigmas que puedan ayudarnos a prepararnos de una manera más efectiva? Se plantea entonces si para considerar las complejidades que implican una sequía y cómo ésta afecta a los diferentes actores, debemos escuchar a todos los afectados, a todos los que ya han sido afectados y los que van a ser afectados en el futuro, para estar debidamente preparados. Si es así, la naturaleza debe, como el sector privado y otras organizaciones en procesos participativos, tener su propia representación. Si no la tiene, ¿quién se encarga de asegurar que la naturaleza se protege, los ecosistemas se protegen y así protegemos nuestras provisiones de agua y el futuro de nuestros medios de vida? Estas preguntas que les planteo no tienen una solución fácil, pero son la esencia de lo que quiero abordar con ustedes hoy. En la siguiente diapositiva les explico que quiero que ustedes se pongan en esta situación, ¿no? Y que hoy reflexionen conmigo sobre qué harían si ustedes fuesen la persona a cargo de tomar estas decisiones. Alguien tiene que empezar a prepararnos para la emergencia climática. Para ello, hoy comenzaré por reflexionar de manera básica sobre el concepto de los derechos de la naturaleza y la trayectoria que los derechos de la naturaleza han seguido hasta el momento. Para luego empezar a hablar de las implicaciones que puede tener este concepto a futuro, tanto para la preparación de las comunidades para afrontar la emergencia climática, como para hacernos reflexionar sobre, más en general, cómo debemos plantear las normas, las reglas, nuestra relación con la naturaleza a futuro. Entiendo que la mayoría de las personas en la audiencia vienen a informarse sobre estos temas sin ser expertos y, por tanto, lo que quiero hacer es tratar de centrar la presentación en exponer las bases que les puedan ayudar después a comprender los derechos de la naturaleza cuando son noticia, pero también como periodistas para poder anticipar algunas temáticas que considero que pueden surgir a futuro y que merece la pena identificar y entender porque podrán ser noticia próximamente y porque ustedes con su rol educativo necesitarán comprender para poder transmitir a la ciudadanía. En la siguiente diapositiva quiero mostrarles las nociones básicas de a qué me refiero cuando hablo de los derechos de la naturaleza. Seguro que es un concepto que ya han oído de antemano, pero considero importante que establezcamos de qué estamos hablando. Los derechos de la naturaleza surgen como un movimiento jurídico y legal que defiende que la naturaleza debe ser sujeto de derecho. Esto que implica que tiene derecho a ser representada y defendida ante las Cortes. Esta
conceptualización tan sencilla implica una transición del modelo jurídico pasado o presente más bien, basado en una visión antropocéntrica de nuestro planeta, en el que la naturaleza es un objeto explotable o un objeto a ser del que es nuestra propiedad, y es un objeto que nosotros protegemos en la medida establecida por el ser humano, y en el que a grandes rasgos, aunque esto cambia un poco de ordenamiento jurídico en ordenamiento jurídico, si queremos acudir a los tribunales a solicitar la protección de la naturaleza, en general se debe demostrar que la falta de protección de la naturaleza te está afectando a ti personalmente. Esto, por supuesto, puede tener variaciones en cada sistema jurídico, pero lo que importa es que ahora mismo, si yo quisiera solicitar la protección de una montaña en otro país que considero como persona en este planeta que es importante, que es un ecosistema crucial, del que va a depender la vida de mucha gente, yo no podría hacerlo si no demuestro que el daño que, por ejemplo, una compañía que está explotando recursos naturales, etcétera, me afecta a mí de manera personal. Entonces, con este nuevo paradigma, la idea es transitar de este modelo actual a una visión más ecocéntrica, que ve a los humanos como seres interdependientes y no dependientes de la naturaleza. Esto implica que, dada tal interdependencia, desde esta perspectiva no tiene sentido el entender la naturaleza como un ente separado, como un ente dependiente, como un otro, sino como algo con lo que estamos completamente interrelacionados y de lo que dependemos para nuestra supervivencia. Y esto implica que la relación humana con la naturaleza y las acciones e interrelaciones con la misma no se centran tanto en promover acciones individuales para protegerla, como puede ser acciones que hoy en día no se promueven como la respuesta a proteger la naturaleza, como el decir, por ejemplo, individualmente voy a reciclar más, individualmente voy a consumir menos. Esto es importante, pero no es lo que va a salvar el planeta. Necesitamos modificaciones sistémicas y necesitamos entender que no son solamente acciones unidireccionales hacia la naturaleza o el evitar las mismas, como por ejemplo ahora mismo en la legislación, ¿no? que nos dice cada fábrica, por ejemplo, puede emitir X gramos de cierto gas tóxico a la atmósfera, pero no se considera qué ocurre y qué consecuencias tiene esto, tanto para el medio ambiente como para la salud humana, cuando varias fábricas cumplen este estándar, pero se encuentran en la misma zona. Esto ya se ha visto en algunas comunidades que han sufrido las consecuencias de empresas que cumplen con las regulaciones, pero estas regulaciones no se han hecho desde una base que considera una visión más sistemática, ¿no? Entonces, la idea es que las acciones que nos relacionan con la naturaleza se basen en un entendimiento sistémico de la misma y que este paradigma traiga consigo cambios estructurales en los que varias generaciones han de participar. He de decirse que este paradigma no es nada novedoso. No quiero presentar esto como una innovación de la que nadie había escuchado. Y de hecho es un paradigma que se alinea mucho con cosmovisiones de poblaciones, como han sido las poblaciones indígenas, que conciben desde hace muchos años de modo diferente el vínculo entre lo humano y lo no humano. Y algo que me parece muy importante subrayar, y con lo que me gustaría que se queden hoy, es que no existe, incluso en el ámbito de los derechos de la naturaleza, una voz unánime que haya definido cuáles son las implicaciones que tendrían los derechos de la naturaleza para nuestros ordenamientos actuales. Yo aquí lo que les quiero contar son varias formas en las que este paradigma se está desarrollando y expresando, para que ustedes tengan las herramientas para informarse, entenderlas y explorar más allá,
y hacer las preguntas convenientes y cuestionar si la manera en la que se está avanzando hacia este paradigma nos va a servir para responder a la emergencia climática. A pesar de que no existe una voz unánime, hay una falta de consenso en sí, es cierto que las diferentes voces que defienden este cambio de paradigma y los derechos de la naturaleza presentan algunas cosas en común. Uno de los más importantes es el consenso sobre el hecho de que la naturaleza debe ser sujeto de derechos y tener representación ante los tribunales, que una de las herramientas a través de lo que esto debe realizarse generalmente es el nombramiento de guardianes. Esto sí que es cierto que cambia de caso a caso, pero es en general la manera en la que se ha llevado a cabo hasta el momento. Y lo que es más importante, que los derechos de la naturaleza deben traducirse en el derecho a que se respete íntegramente la existencia de la naturaleza, el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, su estructura, sus funciones y sus procesos evolutivos. Y todo esto debe realizarse de manera que los seres humanos puedan vivir en armonía con la naturaleza. En la siguiente diapositiva quiero seguir reflexionando sobre este tema porque seguro que según estoy introduciendo estos términos, van surgiendo preguntas en su mente como en qué se traduciría este nuevo paradigma en nuestra realidad. Usted nos está diciendo aquí una serie de cosas, una serie de normas, una serie de hitos que alcanzar, ¿no? Pero ¿qué está pasando ahora mismo en torno a los derechos de la naturaleza? ¿Cómo se está traduciendo esto en la realidad? Lo cierto es que tampoco hay un consenso en este sentido. No hay un consenso en torno a qué debemos hacer para implementar los derechos de la naturaleza. Dado que, por un lado, este paradigma, según lo introducido, tiene el potencial de producir cambios sistémicos que protegerían la naturaleza de manera global, ¿cierto? Si migramos de un paradigma antropocéntrico hacia un nuevo paradigma en el que las acciones que tomamos tanto desde las políticas públicas como de manera personal nos meten como seres humanos en el centro como parte del sistema de la naturaleza y no como el centro del cosmos. Pero por otro lado, los derechos de la naturaleza pueden traducirse en pequeñas acciones de protección de ciertas porciones de la naturaleza, que es, por ejemplo, algunos de los ejemplos que nos contaba antes Camilo. Y por el momento hay que decir que las acciones se han centrado más en esto último. Al margen de algunas leyes que es cierto que han introducido los derechos de la naturaleza, la mayoría de las acciones a nivel internacional se han centrado en proveer con personalidad jurídica a partes concretas de la naturaleza. Por un lado, esto se debe a que legalmente es más fácil referirse a lo que para nosotros ahora es un objeto que referirse a la naturaleza en general, ¿no? O a la representación global de algo en abstracto. Por otro lado, es cierto que esta protección se ha dado también en base a la conexión cultural de estas partes de la naturaleza en concreto con las comunidades que quieren proteger estos objetos. Por ejemplo, la protección de un lago o de una montaña sagrada. Por este motivo, la mayoría de las sentencias han otorgado personalidad jurídica a partes de la naturaleza y se han centrado, por un lado, en los ríos, porque aparte de la conexión especial que algunas comunidades tienen de los ríos y en general lo crucial que es el agua para la supervivencia humana, también es un objeto que es delimitable fácilmente para nosotros y fácilmente para un juez entender que provee la personalidad jurídica a una parte de la naturaleza en concreto. También algunas sentencias se han centrado en glaciares, se han centrado en proteger bosques y parques nacionales y más recientemente también ha ocurrido con polinizadores como las abejas y los murciélagos.
En este último caso, que tuvo lugar en Costa Rica, se les declaró a las abejas y polinizadores en una ciudad como ciudadanos honoríficos a los que había que proteger. En la siguiente diapositiva quiero expresar con esto, ¿no?, que con todo esto como base, quiero hablarles un poco más de una de mis líneas de investigación, que se centra en explorar el valor que tendría la consideración de los derechos de la naturaleza para prepararnos y para mitigar las emergencias climáticas. Una de las premisas de esta nueva línea de investigación es que el paradigma actual de explotación de la tierra y los recursos naturales no fueron creados teniendo en consideración la creciente evidencia científica que muestra la complejidad de los sistemas ecológicos y también el rol del ser humano como parte de este ciclo complejo. De hecho, se basa más en una relación muy unidireccional de los recursos naturales al servicio del ser humano. Y esto tiene consecuencia a muchos niveles. El más obvio, evidente y muy importante, ¿no?, y que han hablado tanto Camilo como Natalia hoy, es a nivel de conservación del medio ambiente, ya que lo vemos como algo simplemente que está a nuestro servicio, que podemos explotar y del que podemos beneficiarnos. Pero esto también se está viendo que tiene consecuencias a otros niveles, también muy importantes para el ser humano. En concreto, la explotación de los ecosistemas sin considerar sus límites y su resiliencia pone a prueba la resiliencia de los mismos y también, por ende, pone a prueba la resiliencia y la capacidad de las comunidades de afrontar eventos climáticos extremos. Por ejemplo, la sobreexplotación del terreno deja tierras baldías, lo cual incrementa la inseguridad alimentaria si hay un evento climático extremo. La sobreexplotación de los acuíferos, cuando no se controla la cantidad de agua que se saca de ellos, limita los recursos hídricos a los que tanto los ecosistemas recurren como nosotros recurrimos cuando hay una sequía. O otro ejemplo, por ejemplo, es la erosión del terreno, que aparte de dejar tierras baldías, también empeora los efectos de las inundaciones. Por ejemplo, pues los derrumbes, la desaparición de cultivos y de ecosistemas completos que se ven arrastrados cuando la tierra no está preparada para absorber esa cantidad de agua. Por tanto, y bajo esta premisa, en lo que queda de nuestra charla de hoy, quiero centrarme en contarles lo que ya está ocurriendo en este campo y qué temáticas van a surgir e incrementarse en el futuro según este paradigma de los derechos de la naturaleza se adopta y se aplica en sistemas jurídicos en diferentes partes del mundo. En la siguiente diapositiva van a ver mucha información. No pretendo abordar todo lo que se muestra en esta línea cronológica, sino simplemente quiero utilizarla para mostrarles que en las últimas décadas el campo de los derechos de la naturaleza ha sido un campo que ha avanzado en gran medida. Particularmente si se fijan en la cantidad de puntitos que hay a lo largo de la línea, en los últimos 3 o 4 años, diría que es cuando más casos están floreciendo. Y muchos de los avances se han dado, de hecho, como respuesta a la emergencia climática, cuando se ve que la legislación actual se queda corta a la hora de responder a la tesitura de esta emergencia. Sobre todo en la parte final de la línea, de hecho, faltan algunos hitos que he suprimido por falta de espacio. En el caso de Colombia, como pueden ver, ha habido varios casos y 3 de ellos muy concretos, con la sentencia de la que también han hablado Camilo y Natalia, que declaró al río Atrato como sujeto de derechos en 2016, así como otras más recientes que han declarado a los nevados y al río Cauca como sujeto especial de derechos también. Por tanto, es una temática que en el caso de Colombia está muy desarrollada y que seguramente, de la que seguramente sigamos oyendo más a futuro. Bueno, dejando ya esta diapositiva atrás,
Y en base a todo esto, y dado el rol crucial que los medios de comunicación han jugado a la hora de documentar estos hitos, quería resaltar cuáles van a ser los avances y nuevas noticias en este ámbito en el futuro próximo, para dar un poco las herramientas que les pueden servir para identificar qué está pasando, para identificar qué es lo interesante que ver cuando estos casos salen a la luz, ¿no? Por un lado, seguirán surgiendo nuevas sentencias, ¿no? que sigan otorgando derechos a la naturaleza. Creo que esto es algo que solamente acaba de empezar y hay muchos casos en los que ya se está solicitando esto. Entonces, son resoluciones que seguirán saliendo a la luz. Es importante en estos casos, ¿no? Prestar atención al alcance de los derechos otorgados cuando se declara la sentencia y también entender en qué base se han otorgado estos derechos. Por ejemplo, les pongo un ejemplo en el caso de Nueva Zelanda, que se otorgó personalidad jurídica a uno de sus ríos, uno de los primeros países en hacer esto. Entre otras cosas, una de las bases principales por las que se otorgó estos derechos era en base a la relación cultural y social de las comunidades indígenas con el río. En cambio, en el caso del río Atrato, los jueces clarificaron que no era la relación con la cultura del lugar lo que influyó en la decisión, sino el estado del río, la historia del mismo y el nivel de afectación del mismo. Es decir, que en el caso de la sentencia del río Atrato, por ejemplo, no basta solamente con querer proteger el río como recurso natural que es, para que éste sea declarado sujeto de derecho. Al contrario, deben haber también o deben presentarse, ofrecerse pruebas suficientes con base en las cuales se evidencie que el río está expuesto a un grado de afectación o alteración por el que resulte necesaria esta declaración. Aquí podéis ver muy claramente, ¿no? Un poco la diferencia en la que unas cortes y otras se acercan al concepto de los derechos de la naturaleza. Y esto es importante porque a futuro, cuando se quieran utilizar estas sentencias para requerir la protección del río, esta será desde una perspectiva o desde otra, dependiendo de lo que hayan dicho las cortes. Por otro lado, los tribunales de los derechos de la naturaleza es algo que quizá también hayan oído. Seguirán también conociendo de casos. Quiero clarificar que estos son muy distintos a las sentencias que emanan del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque estos tribunales establecidos por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza y también por otras organizaciones que quieren promover el respeto universal a la garantía de los derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, no son tribunales al uso. En estos casos, el tribunal está formado por una serie de expertos en los derechos de la naturaleza, que son expertos reconocidos a nivel mundial y que tienen la capacidad desde esta experiencia de dar recomendaciones a las partes involucradas y de participar en el asunto como mediador para que las partes afectadas puedan llegar a acuerdos sobre qué medidas se pueden tomar para prevenir las violaciones de la Declaración de los Derechos de la Madre Tierra. Pero es importante subrayar que estos tribunales lo que emiten son recomendaciones, lo que emiten son opiniones consultivas y cuando emiten sentencias no cuentan con un mecanismo ejecutivo para hacer cumplir las mismas, porque no son tribunales que pertenezcan a un país en concreto. Por tanto, el alcance de estas sentencias es más el de explicarnos qué ocurriría si el sistema judicial siguiera un paradigma más ecocéntrico a la hora de conocer de algunos de estos casos en los que hay contaminación en un ecosistema, en los que se ha sobreexplotado otro ecosistema, en los que comunidades se han visto afectadas por la polución, etc. Por último, unos casos muy relevantes y que también
creo que van a seguir al alza, encuentro que un número creciente de comunidades está recurriendo a la declaración, aún en la diapositiva anterior, por favor, de los derechos de la naturaleza a nivel local como modo de proteger el medio ambiente y la salud de sus habitantes. Y estos casos estoy segura de que seguirán surgiendo. Un par de ejemplos muy recientes, por ejemplo, es el caso en New Hampshire, aquí en Estados Unidos, en 2019, donde los residentes de Nottingham recurrieron a los derechos de la naturaleza para proteger sus ríos de la contaminación química que algunas industrias querían traer a la localidad y también del sobreconsumo, ¿no?, de estos recursos. Estas empresas no iban a llevar a cabo ninguna actividad ilegal. Lo que iban a realizar estaba todo en base a los códigos. Pero por las actividades que habían realizado en otros lugares, la comunidad ya sabía que esto iba a resultar en el deterioro de las aguas, del medio ambiente de la zona y en una mayor inseguridad hídrica en el caso de eventos climáticos extremos. Por otra parte, la comunidad de Blue Mountain en Australia, este mismo año, bueno, en 2020, decidió incluir los derechos de la naturaleza como el paradigma fundacional de planificación municipal. Esto significa que cuando se tomen decisiones de planificación municipal a futuro, se van a hacer desde el paradigma de los derechos de la naturaleza. Y como estos ejemplos hay muchos más. Además de a nivel de comunidad, también es importante resaltar que los derechos fundamentales de la naturaleza, ser, evolucionar y regenerarse, también han sido reconocidos en legislaciones a nivel nacional como México, Uganda, Bolivia y un largo etcétera. Y la Unión Europea, por ejemplo, creó un informe reciente en el que se está discutiendo la posibilidad de considerar los derechos de la naturaleza como paradigma en la creación de políticas ambientales en la Unión Europea. Bueno, esto es más o menos lo que entiendo que seguramente como periodistas vayan a ver en un futuro muy próximo. Pero en la siguiente diapositiva lo que quiero es empezar a introducirles temáticas que no son quizá noticia hoy, ni están sucediendo en la actualidad, pero que son temáticas a las que debemos prestar atención a futuro. Algunas de estas temáticas son las que yo trato en mi investigación y para muchas de las preguntas y de las cosas que les voy a presentar a continuación, aún no existe respuesta porque la historia está aún por escribirse, está aún por ver qué pasa, ¿no?, en la implementación de los derechos de la naturaleza según nos preparamos para estas crisis climáticas. Y hay muchas cuestiones que irán surgiendo, de las que ustedes como prensa tendrán que informar, además de cumplir esa función crucial, ¿no?, de la que ya hablé anteriormente, de educar al público en entender qué está pasando y también ayudarles a informarse de qué significan estos avances, ¿no? Por un lado, si el paradigma de los derechos de la naturaleza sigue evolucionando y la naturaleza puede ser representada, esto implica no solamente que pueda ser representada ante cortes, sino que también será representada en procesos de planificación como un actor más para intentar informar cómo nos preparamos para una crisis climática. Y cabe ver qué implicará, ¿no?, la formalización de la naturaleza como un actor en estos procesos de planificación participativa. De la misma manera que hoy en día, por ejemplo, las empresas, los colectivos de interés, las asociaciones vecinales, se ven representadas, ¿no?, en procesos participativos. Esto va, por un lado, a traer una serie de quizá controversias o cuestiones que resolver y también una serie de beneficios. Por un lado, es muy probable que al introducir un nuevo actor, ¿no?, en esta forma de toma de decisiones, van a surgir inevitablemente conflictos de interés entre diferentes actores, ya que estamos introduciendo a la naturaleza como un actor más. Veremos, por ejemplo, cómo tomamos decisiones en las que, por un lado, nos aseguramos del bienestar de la población y, por otro lado, nos aseguramos
en conjunto del bienestar de la naturaleza. ¿Cómo protegemos a estas empresas que necesitan crear productos que sirvan, ¿no?, para nuestro bienestar y que a la vez lo hagan de una manera en la que la naturaleza no se vea agraviada? También van a surgir cuestiones sobre la representatividad en sí. ¿Quién debe, ¿no?, representar a la naturaleza? ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué premisas? ¿A qué porción de la naturaleza, cuando decimos que nombramos a un representante, a qué porción de la naturaleza se está representando, ¿no? Por ejemplo, con estos guardianes de los que hablábamos anteriormente. ¿Qué condiciones tienes que cumplir para darle voz a la naturaleza? Además, surgirán también cuestiones a la hora de plantear soluciones concretas para la emergencia climática que necesariamente, ¿no?, cuando haya que tomar decisiones cruciales, puede ser que yuxtapongan la visión ecocéntrica a la visión más antropocentrista de cómo debemos actuar con el fin de incrementar la resiliencia. Si bien hay decisiones que son claras, tanto si pusiéramos al hombre en el centro de nuestra planificación, ¿no?, como si lo entendemos como parte de la naturaleza, va a haber opciones en las que esto no sea compatible, ¿no?, y que tendremos que tomar decisiones que se ajusten a la emergencia y a la necesidad del momento. Pero por otro lado, en una parte más positiva, ¿no?, la inclusión de la naturaleza como actor de diálogo puede traer oportunidades muy interesantes para innovar cómo afrontamos estas crisis, ¿no?, y para pensar de manera más creativa nuevas formas de resiliencia que quizá no tenían cabida cuando pensábamos o cuando planeábamos desde una perspectiva en la que la naturaleza era un mero objeto a ser extraído, sino que cuando consideramos esa complejidad, esto nos puede, y también los intereses de un nuevo actor, esto nos puede de hecho abrir las puertas a nuevas opciones más innovadoras, como es el caso que ya se está haciendo de las soluciones basadas en la naturaleza, el uso de estructuras verdes, etcétera, que han demostrado que de hecho el cambio de algunas estructuras que llamamos ahora mismo grises por algunas infraestructuras verdes no solamente nos dan los beneficios que ya nos daban las infraestructuras hechas de hormigón, sino que además nos dan una serie de beneficios añadidos que no hubiéramos podido tener con estas estructuras de hormigón que se encargan de cumplir una función solo en concreto. Por ejemplo, si tenemos un sistema de protección contra las inundaciones que se trata simplemente de un muro de contención, este nos servirá para la protección temporal contra estas inundaciones. Pero por un lado lo que hará es aumentar las inundaciones en las poblaciones más abajo, porque el caudal del río seguirá su curso de manera más rápida para afectar más a las siguientes poblaciones. Pero además de eso, si en vez de eso utilizásemos infraestructura verde para empapar, ¿no?, ese agua y evitar las inundaciones, esto nos permite, por otro lado, el conservar mayor naturaleza, el evitar ciertas emisiones, y aparte de eso es un beneficio para la salud humana, es un beneficio para la salud mental, etcétera. Esto solamente es un ejemplo de los muchos que seguro que han encontrado ya en su labor periodística. Además, otra de las cosas que veo también como una ventaja es que también veremos surgir una estrecha colaboración entre la ciencia, que va expandiendo su entendimiento de la complejidad del equilibrio climático, con aquellos que están a cargo del diseño de políticas públicas y planificación. Necesitamos tener la ciencia muy de la mano para tomar decisiones que realmente representen la complejidad de los ecosistemas que estamos tratando de salvar.
Por tanto, creo que eso también es una ventaja muy clara de este nuevo paradigma. Y por último, creo que seguirá habiendo una evolución para asegurar que los derechos de la naturaleza sean una herramienta y nunca un lastre para la justicia climática. Natalia nos hablaba antes sobre justicia climática y sobre cómo algunas veces la forma en la que se continúan haciendo las cosas perjudican a las comunidades que son más vulnerables. Esto ha sido ya causa de controversia por parte de comunidades que han sido tradicionalmente más vulnerables y que cuentan con menos medios económicos y que en nombre de los derechos de la naturaleza han visto limitados sus medios de vida por sectores más acomodados de la población que, por ejemplo, querían defender los derechos de la naturaleza a cualquier precio. Pero esto, como ya hemos comentado anteriormente, ¿no? De hecho, sale de lo que significa el paradigma de los derechos de la naturaleza, porque una de las partes principales es entender el bienestar del ser humano en armonía con la naturaleza como paradigma sistémico al servicio de todos. Por tanto, serán cuestiones que seguro que creo que surgirán a futuro sobre cómo y de qué manera se emplea este paradigma para el bien de todos. Y en la siguiente diapositiva quiero también reflexionar sobre otra cuestión que creo que va a ser bastante relevante en un futuro más próximo, ¿no? Y es la inclusión de la naturaleza, que como sujeto de derechos en estos procesos traerá también retos, por un lado, y avances en la mediación de procesos de planificación para la emergencia climática. Y estas cuestiones se centrarán sobre todo en dilucidar qué significa ¿no? el rol participativo tanto de la naturaleza como del resto de los actores en relación a la misma. Y en dilucidar, pues, cómo aquellos que median estos procesos participativos, bien sean los planeadores, bien sean los mediadores designados para ello, pueden, pues, por un lado, garantizar que la naturaleza es debidamente representada y escuchada, a la vez que mantienen también su neutralidad como planificadores y como mediadores. Y esta cuestión ya ha surgido en el pasado, cuando se han comenzado, ¿no? procesos de planificación participativa en el que se escucha la voz de varios actores porque esto es crucial para tomar las decisiones correctas y que incrementen la resiliencia, pero en el que se ha tratado de introducir a actores que tienen menor capacidad para participar, bien porque no tienen los recursos necesarios pues, para producir informes, para incluso tener a un representante siempre que sea necesario en estos foros, etc. Y esto puede ocurrir también ¿no? con la naturaleza. El rol del mediador en este caso es el intentar que todas las partes sean escuchadas por igual para que se pueda, de hecho, crear planes que sean resilientes y que sean aplicables a futuro, ¿no? Que sean implementables y no solo una idealización. Entonces, estos mismos retos ¿no? van a ocurrir también cuando el mediador trate de que estos procesos sean participativos y se escuche a todos por igual, mientras tratan también ¿no? de un poco salvaguardar su rol como mediador más neutral. Y por otro lado, la toma de decisiones también en estos procesos ¿no? sobre qué hacer en caso de un evento climático extremo deben basarse, como ya se basan, necesariamente en modelos computacionales y predicciones de qué va a ocurrir ¿no? o qué va a implicar la emergencia climática. El problema es que estos modelos computacionales y estas predicciones necesariamente son limitados, ¿no? Ya que tienen que asumir una evolución del clima lineal o en base a eventos que ya han ocurrido. Pero como decía Natalia anteriormente, ¿no? El cambio climático ya nos ha demostrado que muchos de los cambios que estamos viendo son erráticos y que nuestra comprensión de la complejidad natural es bastante limitada. Por eso, por un lado, estos modelos es importante entender que no pueden al 100% representar la perspectiva de la naturaleza
ni las potenciales consecuencias de los mismos para la humanidad y que, por tanto, la inclusión de esta perspectiva biocéntrica puede informar estos modelos, completarlos, facilitar una planificación en base más a posibles escenarios y no solamente en base a predicciones y análisis de riesgos. Ya por último, y muy brevemente, en la siguiente diapositiva, les quiero introducir también, ¿no? Para algunos, cómo este cambio de paradigma puede implicar la adopción de lo que se denomina como Wild Law. Como les decía anteriormente, quiero, ¿no?, expresar que incluso dentro del biocentrismo y dentro del ecocentrismo hay muy diferentes enfoques. Uno de estos enfoques, ¿no?, unos defienden que la naturaleza tiene valor en sí y por sí misma, mientras que otros, por ejemplo, hablan del valor de la naturaleza en tanto que es sustentadora de la vida y por tanto buscan centrar las acciones en sustentar la vida y asegurar que el planeta seguirá siendo habitable, ¿no?, para generaciones futuras. Y el concepto de Wild Law se ha desarrollado en el espectro de estos debates. Es importante tener esto como perspectiva, ¿no? Simplemente, pues, por si se encuentran también con este concepto a futuro, debe ser considerado que un cambio paradigmático hacia este tipo de legislación o de marco legislativo podría tener ramificaciones, a mi entender, en dos áreas principales. Por un lado, habrá que estar atentos a los nuevos modelos de educación que se promueven, ya que una de las premisas principales de este movimiento es el incrementar la conexión con la naturaleza desde las bases, desde nuestra educación, desde el intentar que podamos entender al ser humano como parte de un todo desde en la manera en la que estamos educados, ¿no? Y por otro lado, es un acercamiento a los derechos de la naturaleza que está muy centrado en los cambios en regímenes de propiedad. Por un lado, pues porque entiende que el derecho de propiedad de la tierra no es un derecho del terrateniente a hacer lo que el terrateniente quiera y que pueda disponer completamente del terreno sin ninguna condición, sino que este derecho viene acompañado de varios deberes para asegurarse de que esa parcela de tierra que forma parte de un todo y de un ecosistema es cuidado de manera que así siga siendo en el futuro, ¿no? Por otro lado, también estresa mucho la necesidad de pensar en el manejo de muchas partes del planeta, pasando desde una propiedad más individual a una propiedad más colectiva en la que se entienda que todos somos parte de un ecosistema concreto y que por tanto la toma de decisiones deben ser en base no solamente a la propiedad individual, sino como beneficio a la comunidad. Y por último, pues las decisiones serán más basadas en el bienestar de la comunidad, en base a los ecosistemas y en base a la utilidad y significado también del territorio. Y bueno, ya en la última diapositiva, ¿no? No me quiero alargar mucho más, solamente quiero expresar, ¿no?, que o realmente enfocarles en que muchos de estos caminos están aún por verse y recorrer. Y les invito a que utilicen esta charla para darles rienda suelta a la imaginación este fin de semana y pensar de qué manera los derechos de la naturaleza pueden cambiar la manera en la que nos preparamos, en la manera en la que afrontamos la emergencia climática, tanto en nuestra comunidad como en nuestra vida diaria, y también de qué maneras podemos educar al público para entender y decidir si este paradigma puede ser una de nuestras respuestas para responder y planificar para esta emergencia climática. De nuevo, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme estar con ustedes y que tengan muy buen día. Muchas gracias.